Ok, entonces, bueno, eh, somos 7 por acá. Espero que alguien más entre. Si no, bueno, lo podrán ver retransmitido. Yo sé que hay algunos que están con algunas asignaciones que tienen en la iglesia y demás. Ahora por ahí estaban ensayando. Pero bueno, los que estamos aquí y vamos a recibir, ¿verdad? Y después ellos podrán verlo retransmitido. Espero que los bendiga también y que sea de bendición para ellos. Estamos hablando, hermano, en estos 2 días atrás, detrás, ¿verdad? En los programas anteriores, que en las enseñanzas anteriores habíamos hablado sobre las doctrinas o enseñanzas que enseñamos como Iglesia de Cristo, ¿verdad? En lo que hemos creído fielmente y y en las doctrinas o enseñanzas que está basada nuestra fe, ¿verdad? En la que firmemente está puesta nuestra fe. Eh, en primer lugar, voy a leerles rapidito, ¿verdad? Y pedirles si alguno tiene, eh, si alguno de ustedes tiene preguntas, si tienen alguna algo que quieran que veamos, alguna duda o algo que quieran aportar también, ¿verdad? Hablamos, ¿verdad?, del único Dios y verdadero, que creemos en un solo Dios único y verdadero y que está vivo, ¿verdad? La inspiración de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, de Dios, ¿verdad? Creemos fielmente también en la deidad de Jesucristo. Hemos, estoy admitiendo por acá a los hermanos, en la deidad de Cristo, en la salvación del hombre, ¿verdad? En la llenura del Espíritu Santo, a través del bautismo que dijimos en el Espíritu, ¿verdad? El bautismo en agua, la Santa Cena, la iglesia del Señor, creemos en la iglesia. Creemos en la resurrección de Cristo, en los dones del Espíritu Santo, en la segunda venida de Cristo, en el rapto, en en la santidad, ¿verdad? Y en la condenación y vida eterna. Habíamos hablado de todas estas doctrinas como iglesia de Dios en las que creemos y acá específicamente, ¿verdad? En la iglesia nuestra, el Ministerio de Proclamación y en la Casa de Vida. Yo le pedí, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran aportar, si hay alguien puede hacerlo, podemos abrir ahora los micrófonos y también hablar sobre esto o qué han recibido, si creen, si están alineados con esto, no sé, ustedes quieran. Eh, Abrimos este pequeño tiempo antes de traer, ¿verdad?, lo que traíamos hoy para compartir. Si alguien quiere, puede, necesita o quiere hacerlo. Ok, ah, decíamos como, no sé, nadie me ha levantado la mano ni nada, pero bueno, decíamos que si habían alguna duda o algo que se pudiera corregir, lo podíamos hacer, ¿verdad? Ahora, eh, hay quizás más doctrinas de las que hemos dado, que también en las que creemos fielmente, ¿verdad? Pero creo que estas se derivan, ¿verdad?, de estas básicas que dijimos. O sea, quiero decir con esto que, por ejemplo, cuando creemos en en la deidad de Cristo, ¿verdad?, en la divinidad de Jesucristo como Hijo de Dios, eh, estamos reafirmando, ¿no?, nuestra manera de pensar de que Dios, nuestro Dios es un Dios trino, como lo llamamos, o la Trinidad de Dios, que son Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y es, creo que es eh, derivado, ¿verdad?, de esta misma, en esta misma enseñanza que dijimos sobre la deidad de Cristo. Eh, hay muchos aspectos, ¿verdad?, que podemos ver sobre esto y podemos ver cómo todos los libros del Antiguo Testamento, o casi todos los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento hacen referencia a Cristo, algunos en manera de parábola,
otros en maneras de directa, ¿verdad? Otros profecías, como en el libro de Isaías, ¿verdad? Eh, pero todos llevan a la persona de Jesucristo, que dice que es el único camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Y sin Él nadie podrá ver al Señor. Ahora, teniendo en cuenta estas doctrinas, hay otros, como dijimos, otras enseñanzas que nosotros también llevamos también o refuerzan nuestra fe y que podemos llamarle que son principios bíblicos o principios del reino, como por ejemplo creemos fielmente, ¿verdad? En la palabra del Señor cuando nos dice, ¿verdad? Que cuando tú das, ¿verdad? Hay más bendición que cuando recibes. Esos son principios, ¿verdad? Que la palabra nos enseña que son parte del reino de Dios, pero realmente no es una doctrina. No es una doctrina que usted tenga que seguir, ah, que nosotros con el tema del diezmo, que eso lo vamos a ver en estas clases del Zoom, vamos a hacer una enseñanza específicamente del diezmo para entender que el diezmo que nosotros hacemos hoy no es el diezmo levítico, no es el diezmo de la ley, sino es un diezmo como lo hizo Abraham, ¿verdad? A Melquisedec. Es de agradecimiento al Señor porque Él nos provee y demás. Y según lo que Dios ponga en tu corazón y te haya prosperado en la semana. O sea, eso es lo que creemos sobre el tema del diezmo, que vuelvo y repito, es otra de las enseñanzas que damos dentro de la iglesia de Dios, dentro de nuestra iglesia, y que es voluntario completamente, no es ni obligatorio, es bueno, como son todas las cosas con el Señor, ¿verdad? Cosas con el Señor son de manera voluntaria, no hay nada obligado con el Señor. Eh, Hay otras cuestiones, por ejemplo, con el tema del matrimonio. Creemos que el matrimonio es la primera institución que el Señor creó, ¿verdad? La primera institución creada por Dios y creo que es una base fundamental para, para, estoy admitiendo a- eh, creemos fielmente, ¿verdad?, que el matrimonio es uno de los que más ataca el enemigo en estos tiempos, porque él sabe que de ahí van a salir las nuevas generaciones, ahí van a salir los niños, los jóvenes, los evangelistas, los pastores y los siervos de Dios en general. Y por eso el enemigo ataca tanto, ¿verdad?, a la familia, pero creemos también de esta manera, ¿verdad?, que el primer ministerio que un hombre debe tener, ¿verdad?, y una mujer, me refiero de manera general, como hijo de Dios, es precisamente tu casa, tu hogar, tu familia. Eso es ese es el primer ministerio donde el hombre el hombre de Dios, ¿verdad? Debe eh, predicar con su ejemplo para que ese hijo que viene o esa nueva generación que viene eh, también ame a Dios, ¿verdad? Nosotros lo hemos recibido. Eh, Ay, así es, de nada sirve tener un ministerio si se pierde, ¿verdad? Esa institución tan sagrada para Dios que es la familia, ¿verdad? Eh, Hermano, hay varias cuestiones, ¿verdad? Que se derivan de todas estas que hemos visto, pero yo les comentaba, ¿verdad? A grandes rasgos las veces anteriores que hemos debatido esto, porque no pudimos profundizar más en la importancia de por qué creemos en esta doctrina y la importancia de que, aunque ya se lo haya dicho, voy a volver a repetirlo. Mi hermano y mi hermana, nosotros no, hay cuestiones, y se lo dijo hoy a los muchachos ahí en la academia también, hay cuestiones en las que usted y yo podemos o no estar de acuerdo, pero hay algunas en que definitivamente tenemos que estar de acuerdo. Dijimos que todas estas que hemos mencionado, nosotros tenemos que estar de acuerdo. Ahora, quiero mencionarle algunas, por ejemplo, que se practican en las iglesias y que algunas personas, algunos ministros, algunos pastores, evangelistas, además, ponen en práctica, pero que yo creo que hay que tener cuidado para no hacer de ellas una doctrina. Por ejemplo, usted ha visto, por ejemplo, que en nuestra iglesia, y voy a hablar de un tema específico,
se unge, por ejemplo, el carro de alguien porque se lo compró. Yo, cuando me lo piden, voy hasta allí. eh, Oro también, ¿verdad? Porque dice que todo lo pongamos, ¿verdad?, a disposición del reino de Dios, que todo lo que tengamos, todos nuestros bienes, lo pongamos a disposición del reino de Dios. Y por lógica, debemos orar, ¿verdad? Y debemos orar por todas las cosas, por un negocio, por un carro, por una casa, para que sea de bendición, para que se use también en función del reino de Dios. Y no creo que esté mal, para nada. Solamente lo que quiero aclarar es que no podemos hacer una doctrina de eso. No, no, que hay que ungir el carro porque si no va a pasar algo. No, no, si usted siente o no tiene bendición, entonces si usted siente en el corazón de que usted tiene que decirle al pastor, pastor, ore, usted puede orar, porque mire, me compré un carro nuevo para que Dios sea bendición, gloria a Dios por eso. Pero hermano, eso realmente no es una doctrina. Eso no es una doctrina. Yo lo que quiero que entendamos todos es que hay cuestiones en las que usted puede tomar algunas acciones que son de bendición, ¿verdad? Como por ejemplo, decía yo la vez anterior, levantar las manos. En la iglesia, aquí hay una enseñanza, después la podemos volver a repetir y con más detalle, que mi esposa había preparado. Eh, sí, se compartió en el chat del grupo de la Casa de Vida, pero pudiéramos también volverla a repetir porque algunos hermanos quizás no la escucharon y la podemos dar aquí en vivo y ya queda grabado, pero en cámara, pero para que le sirva a otros, ¿ves? Pero lo que me refiero es, por ejemplo, levantar las manos, aprendimos qué cosa era levantar las manos, ¿verdad? Pero realmente, si usted no levanta las manos, el que la levanta o el que no la levanta, si lo hace para Dios, gloria a Dios por eso, mi hermano. Usted lo levanta o no la levanta, usted no va a perderse la salvación. Ahora, tiene un significado que cuando usted las levanta, que usted lo haga con entendimiento por qué está levantando las manos. ¿Y qué significa levantar las manos? Eso es una cuestión que usted la conozca y otra muy diferente es que usted haga una doctrina de eso, porque las personas entonces dicen, si no levanta las manos, no tiene bendición, o no está ungido, o no está, no, no, hermano, no, no tiene nada que ver. El Espíritu Santo mora en mí y a lo mejor en un momento determinado yo levanto mis manos, porque soy guiado por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y levanto mis manos. Y lo hago con entendimiento porque ya sé qué cosa es levantar las manos, porque ya lo conocemos, ¿verdad? O lo vamos a, el que no lo conozca puede aprender de eso. Pero realmente eso no es una doctrina para la iglesia. No nos podemos confundir. Que yo diga amén, por ejemplo, que yo diga amén y el pastor y amén y amén. No, no, no. Eso es, usted está confirmando lo que está diciendo alguien que es así sea, ¿verdad? O significa Jesucristo también, porque cuando miras el contexto eso significa Jesucristo, eso lo podemos ver después también. Pero realmente, hermano, si yo no digo amén o lo digo más fuerte que el otro, no estoy más ungido que el otro porque yo lo diga más fuerte o no lo diga. Entonces, eso no es una doctrina. Ahora, en lo que sí no podemos, hermano, ni siquiera valorarlo, es en que si la palabra de Dios, como hemos visto, ¿verdad? Es si la Biblia es la palabra de Dios, si Dios murió en la cruz por mis pecados y yo soy salvo, si, 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 todo lo que hemos visto aquí ahora, todas estas doctrinas que hemos visto ahora, mi hermano, si usted no está en esa misma sintonía, pídale al Señor sabiduría, pídale al Señor entendimiento, pero la realidad es que usted y yo tenemos que tener claro que hay cuestiones en las que no podemos, no es que vamos a ver, no, no, vamos a ver si, bueno, levanto las manos, si Dios me guía a hacerlo. Vamos a ver si digo amén por lo que están diciendo. Pero de que Cristo murió por usted y por mí, no me puede caber duda ninguna. De que viene pronto, no me puede caber duda. De que el pecado te aparta de Dios, no, no, hermano, no, no, no. A lo mejor yo hago un pecadito y no, 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 no. El pecado te aparta de Dios. La práctica del pecado. Disculpen, la práctica del pecado. No el pecado, porque usted y yo nos podemos equivocar y lo hacemos cada día. Y tenemos que venir a donde está el Señor. Ahora, hay cuestiones, como repito, que no podemos ni siquiera
Usted no puede decir, no, no, yo no sé si es verdad que Cristo resucitó. Mire, mi hermano, eso no es negociable. Eso no es ni valorable. La Biblia lo leímos ahí en el versículo que yo les daba, ¿verdad? Primera de Corintios 15. Hermano, no es negociable. Si usted y yo no creemos que Cristo resucitó y nosotros juntamente resucitaremos juntamente con Él, vana es nuestra fe y nuestra predicación. O sea, es por gusto. Hemos hablado por gusto porque si Cristo no resucitó, entonces se murió en la cruz. ¿Y quién entonces intercede por mí frente al Padre? ¿Y quién viene entonces nuevamente en la segunda venida por su iglesia? Entonces, fíjese, hay cuestiones en las que no son ni siquiera para valorar, ¿verdad? Ahora, hay algo que quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Con respecto a esto, ¿verdad? Porque en el libro de Efesios, en el capítulo 4, el versículo 1 al 6, eh, la palabra del Señor, ¿verdad? Nos habla sobre una pequeña, vamos a ver, ¿verdad? Es una lista que nosotros podemos ver allí donde dice la palabra del Señor. Vamos a buscarla. Estoy aquí ya. Dice la unidad del Espíritu. Hermano, usted y yo vimos, ¿verdad? Que, que Cristo, ¿verdad? La deidad de Cristo y lo que representa, ¿verdad? Eh, Cristo en nuestras vidas. Y en este caso, ¿verdad? Hablamos del bautismo en Espíritu. ¿Y por qué yo quiero que vayamos a este pasaje? ¿Por qué? Porque en este libro de los Efesios hay una pequeña lista que el apóstol le habla a la iglesia, ¿verdad? Sobre algo lo más semejante, ¿verdad? A lo que es a lo que son doctrinas. Y ellos se afirmaron en ella, ¿verdad? Su fe estaba firme en ella. Y dice el libro, voy a leerlo, ¿verdad? Y después lo vamos a ir desglosando. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad, escuche esto, mi hermano, con toda humildad, macedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y dice ahora esta lista, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y sigue hablando, ¿verdad, mi hermano? Pero hasta ahí yo quiero dejarlo porque quiero que analicemos para que usted vea esta lista. Hermano, lo primero que dice aquí el apóstol, ¿verdad? Es a los Efesios, le está hablando. Dice que con toda humildad y macedumbre, esto no es más que frutos del Espíritu Santo. Hablábamos, ¿verdad? Que, que el cristiano maduro o el cristiano que está lleno del Espíritu Santo de Dios, refleja la persona de Cristo. Y cuando decimos que refleja la persona de Cristo, no es más que da frutos, mi hermano, frutos del Espíritu, de amor, de gozo, de paciencia, benignidad, dominio propio, fe, templanza. Hermano, eso no es porque tú lo quieras hacer, decíamos hoy allí en la academia, no es porque tú lo quieras hacer por tu propia fuerza, porque llega el momento en que te vas a agotar. Llega el momento en que te agotas, porque estás llevando una carga que humanamente no la puedes soportar por tanto tiempo, porque no puedes soportar que alguien te maltrate, quizás, vamos a poner un ejemplo, alguien te maltrata y tú quieres, bueno, la Biblia me dice que tengo que tratarlo bien, aunque me trate mal, pero eso usted lo soporta una, dos, tres veces, si no está el Espíritu Santo en ti. Cuando el Espíritu Santo está en ti, entonces dice, ¿cuántas veces tienes que perdonar? 70 veces 7. Eso significa las veces que sea, mi hermano, las veces que sea. Hermano, eso no lo puede soportar nadie.
si no tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida. Mire, dice, con toda humildad, mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Fíjese, ¿por qué le digo esto? Que decíamos ahí en la academia, mi hermano, hey, hay hermanos que son fáciles de amar, hay hermanos que son, como decimos allá nosotros en Cuba, un pan con ojo, son una pasita. Tú los amas porque desde que tú los ves son buenas personas, son nobles, son cariñosos, son calladitos y se dejan amar. Pero hay algunos hermanos, fíjate, hablando dentro de los hermanos de la fe, pero hay algunos hermanos que son difíciles. Yo no estoy diciendo otra palabra, estoy diciendo difíciles de amar, que no se dejan amar, que no son tan sociables, que no son tan amigables. Sin embargo, la Biblia aquí me está diciendo, soportaos con paciencia. Fíjate, soportar a alguien es complicado y hacerlo con paciencia, más todavía. Dice los unos a los otros, pero dice en amor. Que nos soportemos los unos a los otros, mi hermano, con paciencia, pero en el vínculo perfecto del amor. Dice, fíjense, y me sigue diciendo, ser solícitos. Solícitos es ser, eh, como decimos, como todo el tiempo estar dispuesto a ayudar, vamos a decir, ser todo el tiempo estar dispuestos a ayudar al que lo necesite. Dice, ser solícitos en guardar la unidad del espíritu. Entonces dice, ser ayudador, ¿verdad? O ser, estar disponible todo el tiempo para guardar, dice, la unidad del espíritu. ¿Por qué digo esto, mi hermano? Porque fíjese, aunque no todos levantemos las manos, como decíamos al principio, o no todos digamos amén al mismo tiempo, pero sí tenemos que estar, dice, solícitos, dice aquí, en la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz, solícitos en guardar la unidad del espíritu. O sea, hay cuestiones, mi hermano, que son inviolables, como guardar la unidad, como el cuerpo de Cristo en el espíritu, dice, en el vínculo de la paz. Si usted denota algo, no sé si ha visto alguna serie o sabe del pueblo, de la nación de Israel, y de hecho es lo que representa nuestra casa de vida, que es la palabra shalom. Shalom es Dios es mi paz, ¿verdad? Y esa palabra lo usan mucho los hebreos, el pueblo hebreo, para cada vez que van a entrar a un hogar, a una casa, es shalom. Ellos saludan de esa manera porque siempre, como tradición del pueblo judío, ellos cada vez que entran a un lugar por primera vez dicen shalom, dice que el Dios sea tu paz, ¿verdad? Que estés en paz. Eh, Porque es importante, hermano, estar en paz. Muchas veces no pensamos igual o hay cuestiones en las que no estamos completamente de acuerdo, pero hay algo en que tenemos que estar completamente de acuerdo, que es en el vínculo perfecto, hermano, en el espíritu, ¿verdad? Dice, lo voy a leer nuevamente, dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Estar todo el tiempo tratando de mantener la paz los unos con los otros. Porque todo el mundo no tiene el mismo carácter. Decíamos hoy ahí en la academia también, cuando tú tienes la presencia de Dios en tu vida, tú entiendes que todo lo que Dios permite en tu vida y en la mía no se sale de su control. Yo ponía el ejemplo hoy ahí en la casa de vida, por ejemplo, en la academia. Hermano, viene alguien nuevo a la iglesia y empieza a ser usado por Dios. El pastor lo pone a que lleve una enseñanza, que predique, además, y hay algunos que están allí en la iglesia que llevan tiempo y a lo mejor no lo usa. Hermano, hasta eso, aunque sea el pastor el que lo decida, Dios es porque Dios lo permite, hermano. Entonces, si Dios lo permite y usted y yo entendemos eso, nosotros mantenemos la paz porque entendemos de que no es el pastor, ni me pongo pesado con el pastor, ni con el otro hermano, ni con nadie, es porque Dios lo permitió. Pero eso usted lo entiende en su interior, en su ser, en su alma, usted entiende de que para Dios lo más importante es mantener
la paz entre la familia de Cristo o el pueblo de Dios o su iglesia o los hermanos en Cristo, como usted quiera llamarlo. Miren, mi hermano, dice, y ahora, miren por qué le estoy diciendo esto, porque ahora dice, fíjese, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Dice, un cuerpo, fíjese, y por eso yo le decía al principio, y disculpen que me interrumpa, no, pero por eso yo le decía al principio cuando empecé a hablar sobre esto, que esta es la lista más parecida, porque ¿qué pasa? Cuando usted mira esta lista, voy a decirlo así de esa manera, que, que menciona el apóstol aquí a la iglesia de los Efesios, mi hermano, ahí se resume todas las doctrinas que hemos visto, porque con otras palabras, ellos hablan, nos enseñan, ¿verdad? O una parte de las doctrinas que hemos visto se resumen en esto, mi hermano. Dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu y en el vínculo de la paz. Dice, un cuerpo, fíjese, que creemos nosotros espiritualmente o que debemos estar alineados, que hay un cuerpo, ¿verdad? Un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. O sea, nosotros tenemos, todos somos llamados por ese espíritu para, para una vocación y es predicar el evangelio, mi hermano. Nosotros tenemos que, que, que predicar el evangelio y yo decía hoy, predicar el evangelio no es pararse en un púlpito solamente. Predicar el evangelio es, hermano, con tu testimonio, con tu actuar diario, con tu manera de comportarte, tú y yo a veces impactamos más a las personas de esa manera que, que cuando que muchas veces sí predicamos. Porque fíjense, si usted es un hombre de Dios y una mujer de Dios lleno del Espíritu Santo de Dios, que ama a Dios, obedece la palabra del Señor, mira, mi hermano, usted cuando se para ahí arriba, Dios lo respalda. O cuando usted tiene que hacer una, o no cuando se para en el púlpito, sino desde su hogar, donde sea que usted esté, Dios lo respalda. Y entonces usted enseña frutos del Espíritu, pero si usted está alineado con la voluntad de Dios, si usted está obedeciendo la palabra de Dios, pero imagínese que usted ande en desobediencia, ¿cómo Dios va a respaldar eso? ¿Cómo Dios respalda eso? Ahora, dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Ahora dice la palabra aquí. Un Señor, fíjese, un Señor, una fe, un bautismo. En eso hemos creído nosotros. Por eso le decía que aquí está resumido de, de, de una manera muchas de estas doctrinas que hemos visto. Comprimidas, vamos a decirlo de esa manera. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos. Cuando dijimos que creíamos en un Dios vivo, ¿verdad? Cuando dijimos que creíamos en la fe. Cuando dijimos que por fe es que se salva el hombre, ¿verdad? Cuando dijimos que creemos en el bautismo. Cuando decimos, ¿verdad? Que creemos en ese Dios vivo y verdadero. Dice que está sobre todos, por todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Y ahí, mi hermano, está resumido, ¿verdad? Esto que hemos hablado. Ya el tiempo avanzó mucho y creo que es algo que, que, que sería bueno que durara más, pero quiero decirle algo, mire, hermano, lo que no puede pasar es que nosotros estemos por un lado y pensando de cierta manera en este tipo de cuestiones, ¿verdad? En la doctrina que hemos creído, que usted ande creyendo de otra manera y estando en esta iglesia, mi hermano. Si estamos en una iglesia, tenemos que saber qué piensa la iglesia, por eso hemos traído este tema, ¿verdad? ¿Qué piensa en qué está basada la fe de esta iglesia? Y no es más que en estas doctrinas, mi hermano, que ya las mencionamos todas, porque, hermano, puede haber confusión en el pueblo de Dios. Y esa confusión puede traer entonces que nos extraviemos de la verdad. Puede haber división, ya vimos que a Dios no le agrada la división, sino más bien que estemos unidos en la paz, ¿verdad? Que es a través del Espíritu, mi hermano. Miren, yo quiero mencionarles algo porque
Hay cosas que no se pueden mezclar. La Biblia es clara con eso. La Biblia dice que tiene, ¿verdad? Dios con Belial. Nada. No hay vínculo, hermano. Ni la luz con las tinieblas. No hay vínculo. No podemos mezclarlo aunque querramos. Entonces, eso me refiero a que usted tiene que estar claro en la fe que ha tenido, que ha recibido, ¿verdad? ¿En qué está basada su fe? ¿En qué doctrinas, en qué principios, en qué fundamentos está basada su fe? Y esta es una buena base, ¿verdad? Para que entendamos en qué está basada nuestra fe. Porque puede venir confusión, mi hermano. Miren, ¿sabe por qué le digo esto? Porque un hombre en Israel decidió un día llamar a la fe Bahá'í. Esa fe Bahá'í no es más que el ecumenismo que usted escucha por ahí, que son iglesias que aceptan todo tipo de creencias. Usted cree en Buda, no importa. Usted cree en Jesucristo, no importa. Bueno, o sea, usted cree en Jesucristo, el otro cree en Buda, el otro cree Ya, en ahora soy Mahoma. luz aquí. ¿Eh? Miguel me dio dos bombillos. A que avisarle me lo cambié en el cuarto. Bueno, discúlpeme. Alguien por ahí estaba activado el micrófono. Hermano, eso es el famoso ecumenismo que usted conoce por ahí, que usted ha visto por ahí en diferentes iglesias. No hay cosas hay cosas que no se pueden juntar, hermano. Y le voy a decir algo que es lo más, que es donde voy a terminar de la enseñanza de hoy, hacer énfasis. ¿Por qué tenemos que estar claros de lo que hemos creído? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia también es clara. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, mi hermano, que, que él había enseñado, ¿verdad? Que no nos podemos juntar, ¿verdad? Con personas que estén pecando. Y hay una cuestión que yo quiero antes que se acabe rapidito que veamos. Nosotros no podemos decir, no podemos juntarnos con los pecadores, con alguien que sea idólatra, con alguien que sea, eh, no sé, que tenga otro tipo de religión, que esté pecando, que esté fornicando, que esté mintiendo, adúltero. Mi hermano, nosotros estamos llamados a predicarle a esas personas. Nosotros estamos llamados a que esas personas conozcan el Evangelio de Cristo. Nosotros no estamos, la Biblia no nos habla de que nos alejemos, más bien que le traigamos el reino de Dios a su vida. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque si es clara la Biblia con algo. En el libro de Corintios, mi hermano, en el Primera de Corintios, en el capítulo 5 el versículo 11 la Biblia me habla bien clarito, o el apóstol Pablo le habla a los Corintios, donde dice, más bien os escribo, porque él había dicho sobre esto, ¿verdad? Que parece que había confusión en el pueblo de los Corintios, con que no se podían juntar con ese tipo de personas, o sea, no podían acercarse a esas personas. Y él dice, más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, o con tal ni aún, y con tal ni aún comáis. Fíjese, está hablándote con el que se dice llamar tu hermano en Cristo y es un mentiroso y es un fornicario. De eso le está diciendo Pablo, mira, aléjate, corre de esa gente. Fíjese que te dice, pero ¿cómo es posible? Es hermano mío en la fe. Pero mi hermano, porque ese que hace estas prácticas está distorsionando la verdad de Cristo, está distorsionando las doctrinas de Dios, porque aún está dentro de la iglesia, está profesando un Dios que no vive, que no tiene con él. Entonces, fíjese, la Biblia no me está diciendo no vayas a donde está el fornicario, no, no, a ese predícale. A lo mejor no, tú lo que no vas a compartir lo que él practica. Pero fíjate, de quien sí te dice que te cuides es de los mismos que se hacen llamar tus hermanos en la fe y que usted lo ve que andan caminando en sentido contrario a Dios. No estoy diciendo que usted rechaza a los hermanos, no, 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 mi hermano, no me confunda. Solamente yo quiero que usted sepa que el apóstol le estaba aconsejando a ellos, con los que se hacen llamar de esa manera, que no tengas una comunión, una convivencia, vamos a decirlo de esa manera, para que entonces tu fe no se extravíe también, mi hermano. Por eso hay que estar firme, por eso hay que estar firme. Yo quiero que usted lea este capítulo también, porque aquí habla casos de inmoralidad juzgados, ¿verdad? Por Dios.
en el capítulo dije, 1 Corintios 5, el versículo 11. Ya se va a terminar, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esto se acaba rapidísimo, pero vamos a comenzar ya el martes a enseñar. Le vamos a estar, el lunes, disculpe, el lunes vamos a comenzar y le vamos a estar diciendo cuál es el libro que vamos a comenzar. ¿Oyó? En el chat del ministerio, del grupo, de la Casa de Vida, vamos a decir por qué libro vamos a comenzar. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Vamos a orar. Padre, gracias Señor, te damos por tu amor y misericordia y te pedimos que bendigas a cada uno de mis hermanos. Que esta palabra sea de bendición, que nos ayude, que nos recuerde cuán firme tenemos que estar en tu palabra y en tu doctrina, Señor, y en tus enseñanzas, que están todas en tu palabra, en la Biblia. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, bendícenos a todos, ayúdanos y danos sabiduría y entendimiento. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te decimos amén y amén. Dios te bendiga, Amén. hermano. Dios los bendiga a todos. Pero bueno, no se ha acabado, pero sí, hoy no me cortaron, no sé. Bueno, eh, sí, vamos a editar los videos para subirlos, hermano. Y recuerden, todos están invitados a la boda el sábado. Sí, sí, a la boda. Bueno, mira, no nos cortaron hoy, qué bueno, gloria a Dios. Alguien más, caballero, alguien más que pueda, que quiera compartir algo más. Queda un No, minuto. así mismo, ya se va a acabar. Dicen menos de 2 minutos. Bueno, Dios los bendiga a todos. Creo que fue claro la enseñanza. Bendiciones, que tengan buena noche. Gracias, bendiciones. Ok. Ay, ay, ay.